Aprovechamos a tomar lista ahí. A ver, cogemos la lista entonces. Javier, Presente, Feliciano, pastor, presente. ahí está, muy bien. Julio César Cristóbal, ahí está, Presente, bro. bien. Gabriela Zulín Fon, Presente, pastor. bien, ahí está. La Sol estaba, no sé dónde se metió, pero bueno. Sol Melgarejo y el hermano Adrián Gustavo. Bien, hermano Adrián, estamos listos para escuchar su exposición. Dice, pastor. Permite compartir. ¿Puedo compartir? Ah, ya puedo compartir. No se escucha bien, a ver, ¿qué pasó? Ahí, Volumen, algo. ahí se me escucha, pastor. Ahí sí. Ya, ok, ok. ¿Ahí se ve, pastor? Eh, Sí. ahí se ve. Ok, Bien. ok. Bien, voy a compartir esta tarde sobre el catolicismo. Ah, lo digo. Ah, ya, ya. Como introducción, eh, podemos mencionar que el catolicismo es la doctrina religiosa cristiana, bueno, que tiene como jefe, como sabemos todos, al Papa de Roma, un jefe espiritual. Y bueno, se caracteriza por seguir una disciplina, un ritual y un canon tradicional que se desarrolló desde los años primeros del cristianismo, y su unidad de organización fundamental es la diócesis. Voy a compartir un poco de la historia del catolicismo. Bueno, mencionar que la historia del catolicismo es vasta, compleja, porque abarca más de 2000 años de desarrollo desde su inicio en el siglo I. Y bueno, aquí le proporcionaré un resumen general, ¿no? De lo que fue. En el siglo I vemos que el cristianismo primitivo se desarrolla en la región de Judea, basado en la enseñanza de Jesucristo. Los apóstoles también, incluyendo a Pedro y Pablo, desempeñan un papel fundamental en la difusión del cristianismo por el Imperio Romano. Posteriormente, en el siglo IV, el emperador Constantino se convierte al cristianismo y emite el Edicto de Milán en el año 313, con el fin de legalizar la práctica del cristianismo en el Imperio Romano. Esto marca el inicio del cristianismo como una religión legítima y su posterior desarrollo como la Iglesia Católica. Luego pasamos al siglo IV al V, donde suceden los primeros concilios ecuménicos, como el Concilio de Nicea en el 325 y el Concilio de Constantinopla en el 381. En ambos concilios se establecen las bases doctrinales del cristianismo y la creencia en la Trinidad. También se desarrolla la jerarquía eclesiástica y se pone al Papa como la figura central de la Iglesia. En el siglo V, el Imperio Romano de Occidente cae en el año 476, lo que marca el inicio de la Edad Media. La Iglesia Católica asume un papel fundamental en la vida de las personas, proporcionando estabilidad y organización en una Europa de cambio. Luego vamos al siglo XI al XIII.
donde la Iglesia experimenta un periodo de gran poder e influencia durante la Edad Media, con la expansión de la Iglesia Católica en toda Europa y la construcción de catedrales góticas como la del Notre Dame en París. Y luego, en el siglo XVI, la Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero en el 1517, provoca una división en la Iglesia Católica. La Contrarreforma Católica responde a estas críticas con reformas internas y el Concilio de Trento, en 1545 al 1563, que refuerza las doctrinas católicas tradicionales. Luego, en el siglo XVIII al siglo XIX, la Ilustración y la Revolución Francesa llevan a la secularización y la disminución de la influencia de la Iglesia en la política y sobre todo en la sociedad europea. Sin embargo, la Iglesia Católica sigue siendo una fuerza importante en muchas partes del mundo. Y después vamos al siglo XIX hasta el siglo XX, donde la Iglesia Católica experimenta un renacimiento y una expansión en América Latina y África, ¿no? El Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II en 1962 al 1965 y trae cambios significativos en la liturgia y la relación de la Iglesia con el mundo moderno. Ahora pasamos a la doctrina. La doctrina del catolicismo se basa en una serie de enseñanzas y creencias fundamentales. Son aceptadas por fieles católicos y se derivan de la Biblia y la tradición de la Iglesia. A continuación presentaré las doctrinas principales que están en la Iglesia Católica. Primero está la Trinidad. Los católicos creen en la Trinidad, que es la doctrina central de la fe cristiana. Esta enseña que Dios es una sustancia, pero que existen tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También la encarnación. Los católicos creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó en forma humana para salvar a la humanidad. Esta creencia se basa en el relato bíblico del nacimiento original de Jesús y su vida terrenal. También la redención. La doctrina católica enseña que Jesucristo murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad y abrir el camino a la salvación. Su resurrección entre los muertos es fundamental para la fe católica. Y la Iglesia de la tradición. Los católicos creen que la Iglesia es la institución fundada por Jesucristo y que tiene la autoridad para enseñar la verdad religiosa. La tradición apostólica, junto con la Biblia, es una fuente de enseñanza y autoridad en la Iglesia. A ver, eh, bien, de ahí tenemos los sacramentos. Los católicos reconocen siete sacramentos: primero está el bautismo, después la confirmación, la Eucaristía, que es la Santa Comunión, la penitencia, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Estos sacramentos son rituales sagrados que otorgan la gracia divina y son fundamentales en la vida católica. La Virgen María. La Virgen tiene un lugar especial, sobre todo en la doctrina católica, porque es la madre de Jesucristo. Entonces los católicos le rinden honor y creen en su inmaculada concepción y su asunción al cielo. Después está la moralidad. La Iglesia Católica tiene una enseñanza moral que aborda cuestiones éticas como el aborto, la anticoncepción, la eutanasia y la moral sexual. Promueve la importancia de la vida, la dignidad humana y el respeto por el prójimo. Y también la escatología. Los católicos creen en la vida después de la muerte y en la resurrección de los muertos. La doctrina católica incluye conceptos como el cielo, el purgatorio y el infierno. Y también está la figura del Papa, ¿no? Los católicos reconocen al Papa como el líder supremo de la Iglesia Católica y el sucesor de San Pedro. El Papa es considerado el vicario de Cristo en la tierra y tiene la autoridad suprema en asuntos de fe y moral dentro de la Iglesia. La doctrina del Papa, en el contexto del catolicismo, se refiere a las enseñanzas y pronunciamientos oficiales emitidos por el Papa en la Iglesia Católica, en cuanto a asuntos de fe y moral. Y bueno, el Papa es considerado el líder supremo de la Iglesia Católica y se cree que tiene autoridad suprema en cuestiones de doctrina y enseñanza en la Iglesia. También está la infalibilidad papal, que es la doctrina de la infalibilidad, la que sostiene que cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, desde la cátedra de Pedro, en cuestiones de fe y moral, su enseñanza es considerada infalible, es decir, libre de error. Esta doctrina se define de manera explícita en el Primer Concilio Vaticano de 1870. Las encíclicas papales. Las encíclicas son documentos escritos por el Papa en los que aborda cuestiones de importancia doctrinal, moral o social. Estos documentos pueden proporcionar orientación y enseñanza a los católicos y al mundo en general. También el Papa eh, tiene los conocimientos sobre cuestiones morales.
¿Qué hace el Papa? Que emite pronunciamientos y enseñanzas sobre una amplia variedad de cuestiones morales. Y bueno, tenemos el aborto, la anticoncepción, la eutanasia, la pena de muerte y muchos temas más. Y bueno, sus enseñanzas son influyentes en cuanto a la moralidad católica y también pueden afectar las políticas de la Iglesia. Y también tiene un papel importante en la unidad de la Iglesia. El Papa tiene un papel fundamental en la preservación de la unidad de la Iglesia católica. Como el líder supremo, él es considerado el centro de unidad de la Iglesia y tiene la responsabilidad de tomar decisiones y resolver disputas sucedidas. Pasamos al siguiente. Y finalmente, tiene un rol en cuanto a las relaciones interreligiosas y ecumenismo. El Papa a menudo trabaja para promover el tema del diálogo y la colaboración con otras religiones y denominaciones cristianas a través del ecumenismo. También puede emitir declaraciones sobre cuestiones de interés religioso global. Acá quiero hablar de los sacramentos católicos, que es parte de la doctrina católica también. Y bueno, ¿qué son? Son rituales sagrados y signos efectivos de la gracia divina que desempeñan un papel central en la vida espiritual católica. La Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos principales, los cuales tienen características distintas y tienen que ver con la relación que el católico tiene con Dios y su camino a la salvación. Primero tenemos el bautismo. El bautismo es el primer sacramento y marca la entrada en la comunidad cristiana. Este sacramento es obligatoria y es utilizado como símbolo de purificación y renacimiento espiritual. El bautismo, según los católicos, perdona el pecado original y otorga la gracia santificante, que vuelve a la persona miembro de la Iglesia Católica. Después tenemos la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es el sacramento central de la fe católica. En la misa, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo a través de la transubstanciación. Y bueno, eh, acá se involucra el tema de la comulgación del cuerpo y la sangre de Cristo como un acto de unión, ¿no? Con Él y la renovación espiritual. Después tenemos la confirmación, que es el sacramento en el que los fieles confirman y fortalecen su fe en el Espíritu Santo. Bueno, es administrado por un obispo e implica la imposición de las manos y la unción con aceite sagrado. Y finalmente la penitencia o confesión, ¿no? Que es muy conocida. El sacramento de la penitencia permite a los católicos arrepentirse de sus pecados, confesándoselos al sacerdote y recibiendo el perdón de Dios. Después también tiene la unción de los enfermos, también conocido como la extremunción. Ese sacramento se administra a los enfermos y quienes están al final de las vidas, ¿no? La unción es con aceite sagrado, entre comillas, y la oración, buscando la curación de la persona física y espiritualmente. También el orden sacerdotal. El sacramento del orden sacerdotal confiere el poder y la autoridad para actuar en nombre de Cristo y administrar los sacramentos. Tenemos 3 órdenes sacramentales, que es el episcopado, el presbiterado, que es para sacerdotes, y el diaconado para diáconos. Y finalmente el matrimonio, que es el sacramento que une a un hombre y a una mujer en un vínculo sagrado y permanente. Los esposos se prometen amor y fidelidad mutua, y Dios les otorga la gracia divina para vivir juntos. Cabe resaltar que dentro del matrimonio católico, ambos, tanto el esposo como la esposa, tienen que ser católicos y pertenecer a la fe, habiendo cumplido los pasos antes mencionados. Ese es. Muchas gracias. Bien, Adrián, listo. Entonces, hay un tiempito para hacer unas preguntas y Sí, llevamos con el catolicismo, pues ya nos despedimos de, ¿no? Ya lo habíamos sí, visto, sí, pero sí, ya que les tuvo la oportunidad de revisar un poco, leer, muy, muy bueno estuvo eso, ¿no? También según los siglos, la historia de forma general, y después si alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Que queramos hacer. Bueno, hay muchísimos que uno quisiera, pero algunas de forma breve que pudiéramos participar un poco así, para complementar. Ahí.
La, en la semana pasada, mientras estaba en la asamblea, una hermana me escribe de la iglesia y me dice, ¿no? Que una amiga le escribió y le escribe que por qué nosotros, como cristianos, no aceptamos a la Virgen María, dice, ¿no? Que es la madre de Jesús. Le dice, nosotros también somos madres, y como madres nosotros debemos entender eh, esa misión de la Virgen María. ¿Y por qué es que ustedes no creen en María? Y un poco ella me escribía y me preguntaba, diciendo un poco, diciendo, a ver qué le respondo. ¿Qué le respondería a usted? ¿Sí? A ver, hermano Javier, que está ahí. Bueno, si la persona, viéndola, conociendo el trasfondo de la persona, ¿no? Para, con mucho respeto, no atacarla, sino que hacerle ver, ¿no? Y bueno, en este caso yo le diría, señora, permítame un tiempo para poder conversar con usted y vamos a la Biblia, porque son asuntos que la Biblia tiene que aclararnos. Empezaríamos con Lucas, ¿no? Cómo el Señor escogió a María para ser la bienaventurada, la dichosa, ¿no? Entre todas las vírgenes de Israel. Y el santo ser que estaba en ella es obra, pues, del Espíritu Santo. Y más adelante lo llevaría ya, pues, a ver, ¿no? Que eh, cuando empieza el ministerio, ¿no? De Jesús, ahí hay una parte donde dice que estaban sus hermanos y sus hermanas. Entonces, eso sería para iniciar. Y luego, más adelante, pero yo le daría ya las cartas paulinas para indicarle de que Pablo da por zanjado una vez, ¿no? Que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Para poder y evangelizarle, ¿no? Que, que yo también vengo de un trasfondo muy católico en mis inicios y me identifico con ella porque también yo defendía algo indefendible, pero es la palabra que en asunto de fe tiene la última palabra, tiene autoridad. Entonces, evangelizarle y ayudarla, ¿no? Que ya las cartas paulinas dan por sentado, ¿no? Que en ningún otro hay salvación fuera de Mm. Cristo. Y dejarle el Evangelio y ya el Espíritu Santo hará su obra maravillosa en cada corazón. Eh, Bien, 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 bien. Pastor, Eh, añadiendo lo que dijo el hermano, ¿no? Eso, justamente, ¿no? Pablo menciona que en ninguna hay otra salvación. Y María, justamente del libro que tocó el primero, ¿no? El libro de Lucas, María misma lo confiesa también, ¿no? En Lucas 1:46, cuando el ángel se lo presenta, diciendo bienaventurada, ¿no? ¿Dónde está? María misma dice, ¿no? Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, luego de todo eso, o sea, María también fue salva. claro. María también necesitaba la salvación. Entonces ella se dice, no, o sea, se regocija mi espíritu, se regocija en Dios mi Salvador. Fue una declaración que ella hace. Fue un ser humano como cualquiera de nosotros y por más que la Iglesia Católica le quiera poner una serie de cosas, justamente ahí está, ¿no? El tema de que a veces, por eso, de repente algunos no entendieron eso como los cristianos y dijeron, no. Entonces, ¿cómo puede ser el Hijo de Dios? O sea, también tuvo madre, o la madre de Dios, entonces también la mamá de Dios, entonces no, eso no se puede concebir en realidad, ¿no? Acá el texto dice de Bien. que María fue salva. Pastor, otra de las cosas lo que yo quisiera saber es, hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de la Iglesia Católica, Mm. ellos de alguna manera se enorgullecen o digamos así, como que se adjudican esto de que ellos son la iglesia verdadera porque los inicios de ellos
está desde la declaración de Jesús con Pedro, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y que, o sea, siempre la iglesia católica estuvo desde sus inicios, ¿no? Ellos preguntan, ¿cuándo se iniciaron? ¿Cuándo comenzaron los evangélicos? Bueno, en el año 1500. ¿Cuándo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó en el año cero, dice, ¿no? Con la resurrección de Cristo. La pregunta es, en qué momento ellos llegan a llamarse Iglesia Católica, Apostólica y Romana? O sea, desde qué momento se llama así? Porque si nosotros consideramos que ellos estuvieron desde el inicio, que fue, o sea, que la Iglesia Católica, entonces, ¿qué sucedió con nosotros? Nosotros salimos a protestar y somos de alguna manera los hijos de los católicos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? ¿Cómo podríamos nosotros responder, ¿no? A esa pregunta, a, a- a- a esa jactancia que ellos se hacen, ¿no? De que ellos Sí, estuvieron desde el principio. sí. Eh, claro, hay que reconocer que sí es verdad, no la Iglesia Católica, sino la fe cristiana. Eso es un error pensar, porque una persona más coherente, digamos, un católico más coherente, eh, sabe que el cristianismo se origina en Cristo, no la Iglesia Católica. Ahí justo Adrián, lo que mencionabas, en qué momento ellos, ahí justo Adrián estaba por los por los siglos. Él mencionó que después que Constantino aceptó al cristianismo, Sí, en el entonces siglo cuatro. se oficializó en el siglo IV. Ahí lo tienes, Adrián, ¿no? Ahí para que Sí, lo... sí, ojo. ¿Cómo A es? ver, acá lo tengo. Ah, acá está. Ujú. Acá está. Está correcto. Claro, pastor, en el siglo IV, Constantino No, convierte al cristianismo y da el indicto de tolerancia. Se deja Sí, perseguir a los cristianos. Se deja Pero, perseguir a los cristianos, pero ¿qué pasa? Eh, es- pero se sigue, Roma sigue con sus ídolos, con la vida, eh, ¿no? La adoración a sus ídolos de una u otra manera. sí, pastor, yo tengo otro bosquejo. Justamente le preguntaba por eso, porque, o sea, si consideramos eso, consideramos que la iglesia, en todo caso, la iglesia católica sí es la iglesia verdadera, solo que se corrompió y se puso otras cosas, ¿no? De alguna manera, una iglesia relajada. Entonces sí, diríamos, entonces ellos también son nuestros hermanos. Pero nosotros predicamos y decimos que sí, que a los que le recibieron en su corazón, les son hechos hijos de Dios. Entonces decimos, entonces todo aquel que no recibió a Jesucristo en su corazón no es hijo de Dios. Y justamente esa es la predicación que a veces se le lleva a la gente inconversa, ¿no? Nosotros le llamamos inconversos porque no se han convertido, pero ellos te pueden decir, pero yo soy católico, o sea, si soy católico, soy hijo de Dios. Entonces, en realidad, justamente le preguntaba por eso, porque ellos tienen un nombre, ¿no? Ellos se llaman Iglesia Católica, Apostólica y Romana. O sea, sí, ese es su nombre en realidad, ¿no? Iglesia Apostólica Romana. O sea, si bien Constantino en realidad le da permiso o oficializa la creencia en Jesucristo, le da libertad para que se predique el Evangelio, para que la iglesia cristiana, pero fuimos cristianos en realidad. O sí, sea, es la iglesia cristiana, con todos sus errores, pero es la iglesia cristiana. Pero esa iglesia va corrompiéndose poco a poco, y recién cuando en el siglo XVI ya, después de la Reforma, es la que ellos en el Concilio de Trento comienzan ellos ya a formalizarse como iglesia cuando se inicia el tema justamente que dijo Adrián, ¿no? El tema de la contrarreforma. Y entonces comienzan ellos ahí ya
a establecer algunas cosas, ¿no? Que ya los identifica como iglesia católica, apostólica y romana. En realidad sí, ha sido todo un proceso. La historia de cómo llega, por ejemplo, el papado y cómo llegan a formarse papas ha llegado a ser, ha sido casi todo un proceso que se ha tenido de repente en algunos obispos desde sus inicios, pero que era una especie nada más de una opinión que después con el pasar de los años fueron tomando ya la iglesia en Roma mayor fuerza y bueno, el poder obviamente y la política hizo que ellos comenzaran ya a tomar mayor poder, mayor preponderancia y se llegó hasta la situación en la que después surgió, ¿no? La corrupción completa. Porque si Sí, entonces si decimos eso, bueno, nosotros diríamos entonces ¿para qué le predicamos a un católico si el católico desde sus inicios ha sido el que ha la sí, iglesia de Jesucristo ha dejado, ¿no? No, sí, pero no puedes, hermano Julio, tú has dicho cristiana. No, no, los católicos no, pues no son cristianos, porque revisando Hechos, el capítulo 11, se le llama cristianos a aquellos que Roma perseguía. Pero tanto eran los emperadores que quisieron exterminar a los cristianos y no pudieron. Y crecían en más cantidades, en más cantidades. Entonces, Claro. Y otro, ellos querían, el evangelio iba a rebasar. Lo que hace el Constantino es convertirse y hacerse pues papa, ¿no? Y cambia todo, estratégicamente cambia todo. Y agrupa y hace ver que ahora ya no hay persecución y los congrega todito, los junta todo y los va juntando, sabiamente, ¿no? Estratégicamente. Pero de la pregunta, conversión, ahí pasa, pues, ahí se mezcla el cristianismo, ahí se viene, que te digo, a devaluar, vamos a decir, ¿no? Se degrada. claro. Todo un tiempo, pues, hasta Lutero. la Se pregunta secularizó. justamente la pregunta va por eso, ¿no? Porque ellos, o sea, el católico se jacta de que es la iglesia verdadera porque se inició desde su inicio, ¿no? Desde que Sí, Cristo resucitó, se igual siendo, ¿no? Entonces no hay claro. otras vestigios porque esa es la formación de la iglesia, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, si eso es verdad, entonces nosotros dónde estamos, o sea, ¿a qué tipo de Claro. evangelio le decimos? No, nosotros vamos a decirle que no es así. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se inicia la Iglesia Católica? Esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo responder ante esa pregunta que ellos nos dicen, ¿no? ¿Ustedes cuándo comenzaron? En el año 1500, nos dicen ellos. Y entonces Sí, ustedes no son, dice, porque se iniciaron en el año 1500. sí. ¿Cómo se responde ante esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo se inicia como Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Sí, ahí te lo iba a leer Adrián, que él ahí justo escribió eso. Ahí dice cuándo se inició. Después de Constantino le dice el año, el siglo, el todo, ¿no? Que se formaliza y se oficializa y entonces es reconocida oficialmente como una religión, ¿no? El problema, claro, cuando se ha politizado, entró el poder, la comodidad se acomodó en lo político, pues la iglesia comenzó a caer. Sí. Históricamente y a través de los escritos, es verdad que ellos provienen, en realidad todos provenimos de ahí, no solamente de la Iglesia Católica, todos provenimos de ahí, de la Iglesia primitiva, no solamente de la Iglesia Católica, porque si nosotros supongamos salimos de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica ¿de dónde sale? Sale de la Iglesia primitiva, entonces es lo mismo, es decir, no tiene un poco el que dice eso, en realidad provenimos de lo mismo. Pero, ¿cuál es el punto? Eh, Siempre, eso es en forma general, ¿no? La iglesia se desvió, se apartó de la palabra, de la verdad. eh, entonces, después de ser una iglesia poderosa, pujante, llena del Espíritu Santo, que predicaba, era perseguida, crecían, había milagros extraordinarios. Entonces, cuando entró el poder político, económico, la iglesia evangélica se enfrió, se acomodó las autoridades, se acomodaron.
ya no tenían necesidad, tenían recursos. Entonces ellos comenzaron ellos a oprimir. Miren qué contradicción, ¿no? Dejaban de ser oprimidos, ahora ellos comenzaron a oprimir y perseguir a los que creían diferente. Es decir, cero tolerancia. Es decir, no aprendieron nada. Ahora, pero en su mayoría se desvió. Pero hay que pensar que siempre hay un grupo, siempre hay una iglesia, decimos, ese grupo de fieles que nunca se separó, ¿sí? Y que siempre se mantuvo, así como Israel. Israel se apartó, se desvió y dejó de ser el pueblo de Dios en ese tiempo, porque se apartó, vivió. Pero siempre hubo un grupo, un puñado, personas que oraron, que buscaron, profetas, líderes, y ustedes se mantuvieron en la verdad. Y ellos se levantaron y protestaron, reclamaron, haciendo que el pueblo vuelva a la senda antigua, vuelva a Dios, salga de la idolatría. Entonces, esto es lo mismo. Antes que Lutero, no fue él el que protestó solamente, es decir, hubo varios, mucho tiempo antes que se llamaban pre-reformadores, que ellos reclamaron, pelearon y hasta dieron su vida, ¿sí? Lo quemaron en la hoguera, lo martirizaron, lo persiguieron. Muchos de ellos han sido muy reconocidos. Eh, Martín Lutero solamente era alguien que se convirtió, se volvió al Señor, leyendo las Escrituras, enseñando. Entonces lo que él se levantó como un hombre de Dios, como podemos decir, como un profeta de la antigüedad, y entonces él protestó y reclamó, se están desviando, nos hemos ido, entonces vuelvan. No es que él formó otra, eso se le ve así, los que no conocen el trasfondo históricamente se lo ve así, pero en realidad lo que Martín Lutero es volver a la fuente, volver a la originalidad, volver a la iglesia primitiva, volver a la iglesia verdadera, en otras palabras, porque ustedes ya han dejado de ser. Entonces, ¿qué es una de las cosas que nos hace volver a la fuente, a la originalidad? Las escrituras. Porque, ¿cuál es otra cosa que podemos? Si nos fundamentamos en la experiencia, no podemos. Si nos fundamentamos en la tradición, no podemos. Si nos fundamentamos, bueno, esto, como dice la Iglesia Católica, sería ellos. Pero Martín Lutero Dios le reveló que es a través de las escrituras, la salvación por fe. Sí. Entonces, esa es la fuente que tenemos algo escrito palpable, dijo él. Entonces, lo que hizo él, sencillamente, es volver a la verdad, volver a la fuente, ¿sí? Volver a la iglesia primitiva, sería, a las escrituras, al comienzo. Y entonces, la Iglesia Católica en su mayoría, el papado no aceptó. Pero muchísimos países, como sabemos, Alemania, Holanda, Suiza, Inglaterra, muchísimos países europeos sí aceptaron el llamado. Así, no solamente es la Iglesia Católica, interesante, ¿no? Muchísimos países que eran católicos, ellos creyeron y aceptaron lo de Martín Lutero y se volvieron. Pero ¿cuál es el problema luego con el tiempo, la historia? Eh, la iglesia luterana, estas iglesias que se han levantado, se han vuelto como iglesia católica también. ¿Eh? Y Mm. es necesario que se levantaran otros también reformadores, ¿no? Hubieron otro despertar, hombres se levantaron predicando, han surgido iglesias bautistas, iglesias pentecostales y otras, otra vez las misiones, o la iglesia en Corea, ¿no? Una iglesia, justo el pastor Timoteo nos comentaba, fue que hace 100 años atrás, la iglesia coreana presbiteriana dice, son las más numerosas, es muy grande en Corea. ¿Y por qué es diferente a otra línea de presbiteriana, por ejemplo, la presbiteriana escocesa? Porque dice la iglesia presbiteriana experimentó un avivamiento en Corea, ¿no? En el cual ellos experimentaron el Espíritu Santo, multiplicación, avivamiento, y se expandieron como misioneros por todo el mundo. Entonces, eso hace una gran diferencia, ¿no? De otros que se mantienen solamente en la tradición y no se reforman. Es decir, es necesario reformarse. Por ejemplo, hoy nosotros mismos también. Yo quería mostrarle hoy un video, pero no da tiempo, lástima. Voy a hacer una segunda clase. Y para mí, hoy, una forma, necesitamos nuevamente volver reformarnos nuevamente, es decir, con las escrituras, obviamente, ¿no? No salirnos. ¿Y cuál es, por ejemplo, la forma de la iglesia primitiva?
¿Dónde se reunían ellos? Por ejemplo, en las casas. Y eso parece algo muy sencillo, bueno, son el método de célula. No, no. Yo escuchaba esto, lo iba a compartir a ustedes, ¿no? Un pastor que estaba mencionando sobre esto, y decía, para nosotros no es célula, ¿no? Los grupos, ni tampoco son grupos pequeños en la semana. Es la iglesia que se reúne en la casa. ¿Eh? El domingo nos reunimos en el lugar más grande y celebramos, damos testimonio, un culto de celebración. Pero la iglesia es la que se reúne en la casa. Y eso dice, nunca dejamos, nunca, venga lo que venga, ahí nos quebrantamos. Y yo me acuerdo que esa ha sido mi experiencia cuando yo conocí al Señor. Es decir, a mí me llevaron a las iglesias, lugares grandes, a campañas, pero es decir, yo no me quedaba asombrado mirando, pero no experimenté nada, no pasó. Pero cuando estuve ahí en esa casa, ¿no? Donde me llevaron, donde estaba ahí, bueno, que era mi hermana, mi cuñado, que eran convertidos, eran líderes de esa, llamaban ellos reuniones caseras. Era la iglesia en la casa. Y bueno, eh, era un lugar donde también los hermanos, justo Argentina estaba en una especie de un despertar, una pirámide otra vez de Carlos Anacondia, ¿no? Un hombre muy usado y muy centrado, porque él se unía a los pastores y trabajaba junto con las pastores, nunca se levantó solo, como haciendo, no, no, y nunca él formó ninguna iglesia, sino que él trabajaba, Dios lo usaba, y a toda la gente iba a las distintas congregaciones. Él más bien lo usó para unir a las iglesias. Entonces, yo justo aparezco ahí en medio de ese despertar y estos grupos en las casas participaban en las campañas, había gente que se liberaba, que se sanaba, es decir, las iglesias se renovaron, crecieron, se multiplicaron. Vamos a hablar de iglesias bautistas, pentecostales, hermanos libres, llamaban, es decir, todas las denominaciones que estaban como apagadas, estaban enemistadas, no se unían entre sí, se criticaban el uno al otro. Eran en la mayoría iglesias pequeñísimas, no tenían ningún tipo de influencia en Argentina en aquella época. Pero con ese despertar hay una multiplicación, porque miles y miles, millones de personas se convertían. Y yo les conté, creo que solamente en la casa donde nos reuníamos, por ejemplo, ellos entregaban tarjetas de convertidos según la zona a las congregaciones, ¿no? Y entregaban de 200, 300, 500. Y a nosotros, que éramos solamente una casa de célula, alrededor nuestro, gente que se convirtieron en esas campañas de Carlos Anacondia, nos dieron 350 tarjetas, no, 450 personas convertidas que aceptaron a Cristo, que querían que la visitemos con su número de teléfono, su dirección. Es decir, nos dieron trabajo, pero, es decir, imagínense, a una célula, a una casa. Una ¿Eh? congregación, pastor. Claro, una congregación, pues si fuera una Una congregación, y congregación, claro. comenzamos a visitar. Claro, no dimos abasto, ¿no? Era lo que pudimos, pero muchas personas de esas hasta hoy siguen, ¿no? Que hemos discipulado, que nuestro grupo, por supuesto, creció, se multiplicó como una congregación, sí se armó. Entonces, eso trajo una renovación, un despertar, ¿sí? Y yo pienso que constantemente, y hoy creo que eso del volver en las casas. Entonces yo caigo en esa casa que estaban con todo eso y yo también experimenté ahí de forma sobrenatural una conversión al instante. Fue algo muy impresionante, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos. Y yo creo que eso es hoy una forma también de volver, no perder eso. Por ejemplo, si solamente nos centramos en el culto dominical y no hay la semana, ¿no? Un discipulado, uno a uno, el de estar en la casa, ¿no? Como la dice, se reunían por las casas, partían el pan, se enseñaba la doctrina, es decir, un discipulado. Yo aprendí de esa persona, digamos, yo a mi pastor, el que era de la iglesia, yo ni lo conocía, él no me conocía a mí, porque éramos miles ahí donde nos reuníamos. Entonces, el que realmente me pastoreaba era el encargado de la casa. Para mí, mi reunión principal era la casa, no era Obviamente que yo no dejaba del domingo de ir y éramos fieles. Nosotros entregábamos nuestros diezmos ahí y los diezmos de ahí iban al lugar central, ¿no? Pero ahora me acuerdo, la casa de esa reunión era nuestra congregación principal. A nosotros jamás se nos ocurría o faltar o darle menos importancia, no, era nuestro lugar donde nos fortalecíamos,
y con los hermanos que veníamos, nos ayudábamos, nos apoyábamos, éramos realmente hermanos porque nos conocíamos, ¿no? Era juntos, estábamos juntos, como dice Espesio, unidos por las coyunturas, que son las coyunturas, ¿no? A través de los grupos pequeños podemos unirnos, nos ayudamos y crecemos mutuamente. Bueno, salió ese tema, pero vamos a decir, en la próxima les pongo ese video para que lo escuchen. Este es un ministro, un pastor de Brasil, donde Brasil crece en forma impresionante, y una de las que crece muchísimo, muy grande, es la iglesia presbiteriana, ¿no? Pero están llenas de vida, llenas de Dios, y se trabaja mucho en grupos. Y es interesante escuchar porque cada uno tiene una forma distinta. Por ejemplo, en nuestra denominación está ahí en el pastor que tiene casa iglesia. ¿Cómo se llama el pastor? Eh, ¿Escucharon sobre casa iglesia? Eh, el pastor que está casado con una coreana. Siempre se me va el nombre. Con una misionera coreana. ¿Lo conocen? Ah, Pastor Mm, Villalta. Había. Alfredo Villalta. ¿Lo conocen? No, lo he escuchado por video, ¿no? Ah, sí, bueno, el pastor Alfredo Villalta, él es pastor, se casó con una misionera coreana. Yo tengo una congregación eh, ahí en Lima. Y entonces yo tenía el ministerio, se llama así Casa Iglesia. No es la iglesia en tu casa. Nosotros lo que decimos acá decimos la iglesia en tu casa. Llevamos altar familiar, bueno, casa de oración. Pero ellos el nombre son estrictos es Casa Iglesia. Y al encargado le llaman pastor laico, ¿no? Y dan una capacitación que duró una semana en la iglesia. Y yo, como estoy muy interesado en esta actividad y cada uno tiene un enfoque distinto, yo participé justo antes de la pandemia. Él me invitó y que justo iba a haber un seminario en su iglesia. Entonces yo fui una semana ahí. Muy bueno, muy buena la capacitación. Después nos llevamos a forma práctica y llegamos a los grupos en las casas, donde estaban todos los hermanos organizados. Ya tenía varias casas iglesia. Y los hermanos, por ejemplo, el encargado de cada casa iglesia, le llamaban pastor laico. Hasta ahora no me gusta a mí ese nombre, ¿no? Suena muy, no sé, no se usa ese pastor laico acá en por ejemplo, en Latinoamérica. De repente en coreano sonará mejor otro, o en inglés por ahí. Pero en la traducción no sé, es muy sencillo decir encargado o líder de la iglesia o de última copastor, es decir, pastor laico suena medio. Pero bueno, lo que sí que ellos están tan bien organizados y trabajan tan bien que comenzó a crecer, ¿no? Entonces justo en la asamblea que nos reunimos, empezamos a hablar, pues a mí me tocó por ejemplo exponer sobre el tema de estrategia evangelística. Y entonces al final llegamos al punto de que necesitamos algo que podamos seguir, hacer un seguimiento, porque podemos evangelizar así, pero después las personas se van. Y una de las formas de tener un buen seguimiento y un buen discipulado es el trabajo en las casas. Entonces decía, ¿por qué no tomamos como un modelo algo que ya está funcionando bien y de nuestra denominación, lo del pastor Alfredo Villalta, casa iglesia? Entonces quedamos de que nos organizáramos y fuéramos a un seminario, los pastores, los ancianos, a un seminario que lo organiza generalmente en febrero o así. Entonces, para capacitarnos y aplicarlo en nuestras congregaciones, ¿no? Nosotros estamos aplicando acá, pero no así con esa forma que ellos exactamente, ¿no? Eh, pero es interesante, el trabajar en las casas, yo creo que es una de las formas de nuevamente volver a la... No estamos diciendo que vamos a dejar, por supuesto que en la reunión principal, general, nos reunimos los domingos todos juntos, pero ¿saben cuántos testimonios? Qué tremendo es cuando todos los que se juntan son personas que durante la semana están siendo discipulados en las casas, ellos pertenecen, están creciendo, desarrollándose, entonces cuando nos juntamos todos, es una celebración. Y una de las ventajas de esa forma de trabajar es que
no hay límite en el crecimiento, porque así como crece en cantidad, también crece en la cantidad de liderazgo, ¿no? De personas que están discipuladas, entrenadas para poder atender a los grupos que van entrando, de que están siendo los nuevos, los discipulados. Y, por ejemplo, para plantar una iglesia en un lugar donde no hay, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma, y creo yo, la mejor estrategia de la plantación de una iglesia? Es decir, es comenzar en una casa. Y justo eso hablábamos con el pastor Timoteo, ¿no? Es decir, hoy en este tiempo, donde se están levantando varios seminaristas, se van ahora, el próximo año, prácticamente los primeros que se van a recibir, van a terminar el seminario, eso hay un buen grupo, ¿no? Y si pensamos, si por último, de forma tradicional, de primero comprar un terreno, edificar un templo, armar todo, establecer todo, es decir, eso nos limita porque a veces hoy no hay ese recurso como de repente lo hubo en otro momento. Si no hay ese recurso uno se limita, pero si uno comienza en su casa, ¿eh? Es interesante. Dice la Biblia, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. No hay ningún problema. Es decir, nosotros no haríamos ningún problema. Comenzamos, por ejemplo, ahí acá Catacao, es un distrito, ¿no? No sé si lo conocerán. Eh, Ahí, por ejemplo, estamos trabajando, especialmente mi esposa, con algunos seminaristas. Por ejemplo, ahí está Sol, está Leila, también Solina esta vez se apoya. Y bueno, después con el tiempo conseguimos un terreno, pero no tenemos local, no tenemos nada construido, solamente en casa, usamos dos, tres casas, porque hay bastantes niños, hay personas que se reúnen, hermanas. eh, y en el mes pasado, hace cerca de un mes, hemos bautizado a 20 personas. Qué Ujú. bendición. Y gente que la veníamos discipulando, enseñando ya hace como 1 o 2 años. No es que vinieron, la bautizamos, no, 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 ya veníamos, ¿verdad? 20 personas que se bautizaron. eh, Sin, no tenemos templo, no teníamos, pero solamente en las casas. Es decir, eh, el no tener un lugar, si lo tenemos, bueno, gloria a Dios, si anhelamos construir un lugar, pero eso en el futuro se va a dar. Pero mientras, no hay límite, se utiliza lo que hay. ¿Qué es lo que hay siempre? Una casa. Alguien dispone su casa, que tiene una sala más grande, uno ve que el lugar tiene un mejor testimonio, la casa está más acondicionada y la hermana está más comprometida. Ah, entonces, vamos a esa casa, ¿no? Y nos reunimos, ahí preparamos la silla, todo. ¿Les hay otra casa también. ¿Eh? Y, y con el tiempo, Dios envía las personas con recursos, ¿no? Cuando llega, yo creo que cuando va a llegar el momento de que hay que construir un lugar, porque ya es necesario, porque ya no se entra, porque también Dios provee los recursos, pero eso ya es una añadidura que llega después, digamos, no es lo primero que a veces es el problema, decía el pastor Timoteo mismo, ¿no? Decía, como que uno quiere comenzar por ahí. Entonces eso limita, dice, ¿no? El evangelizar, el plantar iglesias, el abrir, el discipular. Jesús mandó, vayan y hagan discípulos. ¿Eh? Uno dice, bueno, vamos y construyamos. Sí, después se dará o no. Vayan y hagan discípulos. Interesante. Creo yo que justo lo que el hermano, la inquietud del hermano, ¿no? ¿Dónde comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Los católicos, nosotros necesitamos constantemente, ¿sí? Eh, Volver otra vez, renovar. Mire, yo esa experiencia que he tenido sobrenatural y esos comienzos, ese primer amor y ¿qué dice Apocalipsis, no? En el capítulo 2 a la iglesia, si vuelve a tu primer amor, esa es la clave, ese es el punto. Significa, vuelve a la fuente, vuelve a la originalidad. ¿Cómo comenzó ese fuego, esa pasión por el Señor como al principio? Vuelve otra vez, vuelve. Porque tendemos a irnos por las ramas, ¿sí? Nos vamos por otras cosas. Y entonces siempre necesitamos eh, otra vez una reforma, otra vez un volver a la fuente, a la originalidad.
constantemente. Según la historia, si usted va a estudiar, no sé si llega a estudiar una historia de la iglesia, van a ver que esa es la tendencia siempre del cristianismo, de la iglesia, del pueblo de Dios. Siempre esa tendencia. Comenzamos y después nos paramos, nos entibiamos porque empezamos a ocuparnos de otras cosas. Y queda como algo así. La iglesia católica, bueno, es una de las más grandes ejemplos, pero a nosotros también nos ha pasado, nos pasa. ¿Eh? A nosotros también. Y necesitamos siempre eh, volver. Y escuchar. Yo por eso escucho a los que protestan. Uno le llamarán pastores o tendrán otro nombre, profeta, ¿qué? Pero de estos tiempos, y que están siempre reclamando eso, ¿no? Haciendo un llamado a un volver a la fuente, al principio, al primer amor. Y tenemos que escuchar. Es necesario para no convertirnos en religiosos, ¿no? No nos damos cuenta, eso es muy sutil. ¿Eh? Nosotros podemos ver de otros, pero los que nos ven a nosotros, ¿cómo nos ven? Estamos llenos de, como dice el apóstol Pedro, llenos del Espíritu Santo, llenos de vida, llenos de la palabra. Bueno, igual todo lo que no vimos, todo, yo sé, esta semana sí, está hablando conmigo para mandarles todo lo que tenemos ahí para apuntar, y había 2, 3 puntos más, la escritura y las demás cosas de las que estamos viendo, se lo vamos a mandar para que lo vayan leyendo, ¿no? Pero bueno, vale comentar ya que estamos aquí participando. Hay cosas que después ustedes lo pueden leer. Bien, una cosa que habíamos dicho, no sé si después llegaron después, pero la mayoría estaban de acuerdo de que como nos falta una clase, entonces el próximo martes no, sino que el siguiente martes tuviéramos una clase más y después la última sería el viernes 29. No sería un martes más porque justo ese martes que va a ser en octubre, no voy a poder tampoco yo, ya teníamos organizado ahí el presbiterio norte, acá en Piura, justo en esa Sí, fecha. en octubre, ¿no? Así que la mayoría de los Aquí en hermanos dice que Huánuco sí también. puede. ¿Cómo? En Huánuco también tenemos, no, en Pucallpa, pastor, vamos a ir a Pucallpa por el presbiterio. Ah, también ustedes tienen. También Así tenemos tampoco van a poder, ¿ves? en octubre. Entonces, quedamos que la última clase va a ser, bueno, una evaluación final sencilla, ¿ves? Y una clase, la última sería el viernes 29 de este mes. ¿Está bien, no, Julio? Ya pasó, sí. Está bien. Mano Adrián también, me dijeron que sí, así que Sí, sí, pasó. está bien, está bien. Entonces quedamos así, que esa última semana vamos a tener, en esa semana va a haber 2 clases, el martes y el viernes. Bien, oramos y concluimos entonces por el día de hoy. A ver el hermano Trujillo, Bien, Javier, pastor. si nos Oremos, viene en oremos. oración. Señor mío, te damos gracias. Gracias, muchas gracias, Dios mío, por el privilegio que nos permite, Señor, prepararnos, capacitarnos. Gracias por los pastores que nos instan, Señor, a poder aprender tu palabra cada día. Y gracias por tu ayuda, Santo Espíritu de Dios, que sin tu ayuda nada haríamos, Señor, y nada seríamos tampoco. Por eso te rogamos, mi Dios, que en todo momento nos instruyas, Señor, nos capacites, nos prepares, Señor, para la buena obra, Señor, que hay que hacer en este mundo, Señor, para nuestra generación. Dios, bendícenos en este momento que vamos a retirarnos a descansar. Guarda, Señor, a tus hijos que están también en diferentes lugares del Perú, Señor, llevando este curso a través del Zoom. Bendiga el seminario, Señor. Provee, Señor, sus necesidades, sus gastos, su economía. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Amén. Amén, amén. Gracias, Amén, pastor. Amén. hermanos. Estamos viendo entonces próxima semana. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga. Bueno, Dios le bendiga, bendiciones, hermano. bendiciones. Ah, Saludos, saludos. Bendiciones. Estamos viendo, bendiciones.